Muy buenos días a todos y todas. A nombre de VideMatch México les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia de prensa con motivo de la conmemoración del Mes Nacional para la Concientización, Prevención, Detección y Tratamiento Oportuno del Cáncer Infantil. Primero que nada me presento, soy Diana Romero, soy miembro del equipo de comunicación social de VideMatch en México. Hoy platicaremos sobre un tema muy relevante en la industria de la salud en México, el panorama del cáncer infantil en el país y su tratamiento. Para los que no conocen a VideMatch y no habían escuchado de ello, VideMatch es el registro de potenciales donadores de médula ósea más diverso del mundo, que ayuda a personas con enfermedades en la sangre a encontrar un donador genéticamente compatible para recibir el trasplante que necesitan para sobrevivir. En VideMatch conectamos a pacientes con alguna enfermedad en la sangre con su match genético, es decir, su compatibilidad genética, para darles una oportunidad a través de un trasplante de células madre o médula ósea. Durante todo el proceso brindamos apoyo y acompañamiento tanto al paciente como a su cuidador por medio de información sobre su enfermedad y el camino que están por vivir en el trasplante. Ahora, con gusto les presento a nuestros especialistas y ponentes, quienes nos estarán acompañando a lo largo de esta sesión. Comienzo y saludo al doctor Óscar González Ramela, quien es médico cirujano por la Universidad de Guadalajara y especialista en hemato-oncología y trasplante de médula ósea pediátrica. Tiene un doctorado en ciencias biomédicas orientado a inmunología por la Universidad de Tubinga en Alemania. Actualmente es el jefe de la unidad de trasplante de progenitores hematopoyéticos pediátricos del Hospital Civil de Guadalajara y director general de la Clínica Pediátrica OncoKid, que trata las enfermedades hematológicas y oncológicas de la infancia y la adolescencia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Diana. Hola a todos. También nos acompaña Norma González, quien es psicóloga y coordinadora operativa de Aquí Nadie Se Rinde, asociación civil aliada de VideMatch México, que apoya a niños, niñas y adolescentes con cáncer y los acompaña durante todo el proceso con el fin de que ellos y sus familias sepan que no están solos. Gracias, Norma, bienvenida. Gracias, Ana. Un poco más de información de Norma. Norma es psicóloga por el Instituto Politécnico Nacional, tiene un diplomado en suicidología y otro en prevención de burnout y fatiga de compasión. Ha tomado múltiples cursos en tanatología y desde hace 7 años labora en Aquí Nadie Se Rinde, IAP, donde brinda orientación, acompañamiento y psicoeducación sobre el proceso de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas a niños, niñas y adolescentes con diagnóstico oncológico. Gracias, Norma. Ahora, para darnos un ejemplo de lucha y amor, están también con nosotros Alexander y Maribel, un par de guerreros que se encontraron con el trasplante de médula ósea para tener una oportunidad de escribir una nueva historia de vida. Gracias, Maribel, Alexander, un gusto tenerlos aquí nuevamente. Hola, gracias. Hola, gracias. Asimismo, contaremos con la participación de Carla Martínez, quien es líder del Centro de Apoyo a Pacientes de VideMatch México. Carla es licenciada en Relaciones Internacionales y cuenta con más de 10 años de experiencia en el ámbito social. Ha trabajado con organizaciones civiles brindando atención directa a usuarios y desde hace 6 años se ha especializado en materia de trasplantes de médula ósea en nuestro país, lo que la ha posicionado como pieza clave en VideMatch México, pues desde su área brinda experiencia y acompañamiento a pacientes y sus cuidadores a lo largo del proceso, previo, durante y posterior al trasplante. Muchas gracias, Carla, bienvenida. Gracias, buenos días a todos. Antes de empezar, también quisiera decirles que al concluir la participación de nuestros voceros, tendremos una sesión de preguntas y respuestas, por lo que les pedimos que todas sus inquietudes a lo largo de la plática puedan ir dejándolas en el chat y nuestros especialistas las resolverán al final de la conferencia. También les pedimos de favor mantener sus micrófonos y cámaras apagados para evitar vicios durante la sesión. De nuevo, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos y comenzamos. Para dar inicio a esta sesión, me gustaría comenzar por preguntarle al doctor González Ramela. Ante el actual panorama del cáncer infantil en México, doctor, ¿podríamos catalogarlo como una epidemia? ¿Cuáles son los tipos de cáncer más comunes en nuestro país y cómo se trata?
Sí, bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, bueno, más que una epidemia, el cáncer infantil es un problema de salud social, salud pública. Debemos recordar que aproximadamente en el mundo ocurren 18 millones de cáncer en todas las edades y aproximadamente 250,000 tipos de cáncer son pediátricos. Si yo comparo 17 millones y medio con medio millón de pacientes pediátricos, parece que es una brecha muy grande. Sin embargo, debemos recordar que la edad pediátrica es mucho más corta que la edad de adultos. Estamos hablando de niños de 0 a 18 años y esto lo posiciona como un problema que ha ido incrementando con los años. Hace aproximadamente 15 años, el cáncer infantil era la 10ª causa de muerte en México y en el mundo, y poco a poco, y esto es debido a que las infecciones, los accidentes se pueden prevenir, el cáncer va escalando poco a poco hasta convertirse en este momento en la primera causa de muerte a nivel mundial en pediatría. En México es la segunda si lo contamos junto con los accidentes. Sin embargo, si tenemos la edad de 2 a 6 años, es la primera causa de muerte. Entonces, la gente se pregunta si el cáncer ha aumentado. Sí ha aumentado por la vida moderna, sin embargo, no en este escalafón, en este aumento tan súbito. Tenemos el mismo incidencia de cáncer, solamente que uno, es más diagnosticado y dos, las enfermedades que son prevenibles y tratables se curan o se previenen y por lo tanto el cáncer ha aumentado. Perfecto, doctor. ¿Y nos puedes empezar a contar un poquito más acerca del cáncer en la sangre o leucemia, como todos lo conocemos? Sí, bueno, la leucemia aguda linfoblástica o las leucemias en la edad pediátrica es el cáncer de la sangre, es un tipo de cáncer que se produce en la médula ósea. La médula ósea es el órgano que está dentro de los huesos largos en el cuerpo, que son las células que producen tanto las plaquetas, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Y la leucemia es el cáncer de la médula ósea más frecuente en la infancia, es aproximadamente del 25 al 30%, 25 en la literatura internacional y 30% en México. México es un país con mucho más leucemia, ya lo platicaremos más al rato si tenemos tiempo, que en otras partes del mundo, y por lo tanto es la primera causa de muerte dentro de todos los pacientes con cáncer. Afortunadamente, bueno, hay varios tipos de leucemia. Estoy hablando de la leucemia más frecuente, que es la linfoblástica aguda. Sin embargo, también tenemos otros tipos de leucemia, como la mieloblástica o la crónica, y también se acompaña de los primos hermanos de la leucemia, que son los linfomas. Hablando de la leucemia de los linfocitos, de las células blancas, estamos hablando que más o menos abarcan el 50% de los cánceres en pediatría. Entonces, en un piso de oncología pediátrica, más de la mitad de los niños pues, son pacientes con leucemia. Afortunadamente, la leucemia sí es la más frecuente, pero también es uno de los padecimientos más tratables, con un índice de curación muy alto. En Estados Unidos la curación es tan alta como el 90%. Desafortunadamente, en países como el nuestro, en países de medianos recursos, la tasa de curación ronda entre el 55 y el 60%, y desafortunadamente en países con bajos recursos, la mortalidad puede ser tan alta hasta el 80%, o sea, es completamente inversa a Europa y Estados Unidos. Y hablando un poco más del diagnóstico y el tratamiento, doctor, sabemos que pues, es muy importante tener este diagnóstico oportuno, ¿no? Entonces, ¿cómo la gente allá afuera sabe o se puede dar cuenta que su pequeño o pequeña tiene leucemia? Sí, bueno, y esta es una pregunta muy importante en este mes, febrero. Digo, siempre dicen que febrero es el mes del amor y yo siempre digo, no, febrero es el día del cáncer infantil, ¿verdad? Porque por ahí San Valentín nos roba un poquito de protagonismo, ¿no? Y bueno, es parte del amor, ¿no? El cáncer infantil es, como les comentaba, un problema muy, muy grave en nuestro país, en nuestro medio. Siempre los papás me preguntan, ¿y cómo hacemos la detección oportuna? ¿Verdad? Porque también estamos celebrando el mes de la detección oportuna. Yo siempre les comento, primero, el cáncer no se puede prevenir. El cáncer en la infancia, a diferencia del cáncer en los adultos, que sí se puede prevenir en algunos casos, el cáncer en la infancia no es prevenible. Es decir, los pacientes que tienen cáncer lo van a tener. Entonces, lo más importante es detectarlo muy pronto, porque este índice de curación del 80-90% en Europa o en Estados Unidos depende de una detección muy oportuna del cáncer. Entonces, para no mortificar a las personas que nos escuchan, porque esto suele mortificar, yo siempre les comento que los datos más importantes para detectar una leucemia aguda es sangrados
de forma súbita que no se pueden explicar por un golpe, moretones importantes, fiebre de origen desconocido, una fiebre que no se quita con antibiótico que dura más de 2 semanas, y palidez profunda, o sea, pacientes que están muy pálidos. Por ahí los libros de texto en medicina dicen que es una tríada, que se acompañan las tres. Esto también es muy importante que rompamos este paradigma, porque a veces los pacientes con leucemia se presentan única y exclusivamente con uno de estos 3 síntomas que les platiqué. Entonces, ¿qué es importante transmitir a los papás y a la sociedad en general? Es que acudan a su pediatra cuando su niño tenga algo que no es normal. Es la única forma. La mayoría de los casos no va a ser leucemia, y esto es muy importante, ¿verdad?, de decirlo. Sin embargo, si fuera leucemia o si el niño presentara un cáncer de la sangre, si lo detectamos rápidamente, el índice de curación va a aumentar muchísimo. Un paciente que nos llega en un diagnóstico muy oportuno, su capacidad o su posibilidad de ser tratado única y exclusivamente con quimioterapia va a ser mucho mayor de un niño que llega después de 2, 3 meses de estar rondando de médico a médico o de lugar en lugar, ¿no? Entonces, aquí lo que yo quiero dejar es primero romper 2 paradigmas. El primer paradigma es que el cáncer es igual a muerte. Esto no es cierto. No es cierto en general y es mucho menos cierto en pediatría. Y el segundo paradigma es que no tenemos que esperar estos 3 síntomas para poder diagnosticar una leucemia aguda linfoblástica. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que su niño o su alumno, o si ustedes ven a una persona que presenta algo que no presentaba con anterioridad y a ustedes les llama la atención o les preocupa, acudan rápidamente con su médico general o pediatra, porque seguramente ellos, si ven más síntomas, nos lo van a referir a un piso oncológico. Perdón por el ruido externo. Y doctor, nos platicabas de la quimioterapia como uno de los tratamientos, pero cuando un paciente llega contigo, ¿cuál es la evaluación que le haces y después cuáles pueden ser los tratamientos para tratarlo? Entiendo que depende de la etapa de la enfermedad, pero si nos puedes contar un poco más de eso. Sí, si existe una alta sospecha de que el paciente pueda tener una leucemia, lo que se procede es hacer un aspirado de médula ósea, que es un procedimiento muy sencillo. Es meter una agujita al interior del hueso, sacar un poquito de médula ósea y verla al microscopio. Si tenemos el diagnóstico del paciente, bueno, las leucemias hay que ponerles apellidos porque la leucemia es un padecimiento, pero en general son muchos padecimientos, y dependiendo del tipo de leucemia es el tratamiento que se le va a dar. La mayoría de los casos, estoy hablando el 80-90% de los casos, van a entrar en remisión, es decir, a los 30 días ya no van a tener leucemia. Sin embargo, el tratamiento se debe prolongar hasta 3 años. Es un tumor líquido, es un tumor que no es sólido, por lo tanto es un tumor que está esparcido por todo el cuerpo y por lo tanto el tratamiento debe ser prolongado durante 3 años en el caso de que sea una leucemia aguda linfoblástica. Yo les comentaba que la mayoría de los casos, afortunadamente, se curan solamente con quimioterapia y solamente un pequeño porcentaje de ellos va a requerir de otros tratamientos, como por ejemplo el trasplante de médula ósea. Y aquí viene la parte difícil, porque ya hablaré más adelante de la poca posibilidad de encontrar donadores en México. Desde la llegada de VideMatch esto ha sido mucho más fácil, pero es muy importante que las personas comprendan que si tuviéramos un familiar enfermo, el encontrar un hermano compatible, porque son los donadores universales, es tan bajo como del 25% en México. Entonces necesitamos buscar en registros internacionales como es VideMatch para poder encontrar un donante que sea compatible con nuestro paciente. Perfecto, doctor. Y para ir cerrando tu participación, quisiera un poco ahondear en este tema del trasplante, ¿no? Sabemos que VideMatch tiene una alianza con el Hospital Puerta de Hierro desde hace un par de años. Hemos trasplantado juntos varios pacientes pediátricos y adultos, pero ¿nos podrías contar un poco acerca de este camino del trasplante y cómo consideras tú que se puede mejorar la cultura del trasplante en México? Sí, bueno, el procedimiento es cuando yo sospecho que un niño va a requerir trasplante, lo primero que hago es tipifico los hermanos. Como les comento, la posibilidad de encontrar un hermano compatible, si es que los hay, es del 25%, y lo que se hace automáticamente es tipificar al paciente y se manda la tipificación a VideMatch. VideMatch en 7 días, más o menos, busca en estos 40 millones de registros, no sé el número exacto, pero más o menos 40 millones, y empieza a ver si existe un match. Cuando existe el match, entonces se busca al donante, se le pide si quiere donar y se realiza el trasplante. Yo sé que hay poco tiempo para explicarlo, pero sí les puedo decir que la llegada de VideMatch
a México ha sido un parteaguas en los trasplantes de médula ósea. Yo tengo 22 años trabajando en trasplantes y yo me acuerdo hace 10 años que no estaba VideMatch, era dificilísimo encontrar un donante compatible. En estos momentos, la verdad, el camino al trasplante se ha mejorado muchísimo desde la llegada de este registro internacional. Por lo tanto, invito a todas las personas que nos están viendo para que se unan al registro. Y hablaremos al rato lo fácil que es ser donante potencial y la posibilidad de salvar vidas es enorme. Muchas gracias, doctor. Pues te pedimos mantener tu cámara apagada en las siguientes y al final, por favor, quien quiera hacer alguna pregunta puede irla dejando en el chat. Muchas gracias, sí, claro doctor. que sí. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Ahora invito a Norma González a abrir su cámara y micrófono. Muchas gracias, Norma. Gracias, Diana. A través de Aquí Nadie se Rinde, te es posible conocer la historia de muchas niñas y sus familias, ¿no? Quienes están enfrentándose a todos estos retos que trae consigo un diagnóstico de cáncer. Por ello, y con el fin de que los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana conozcan más de cerca el impacto que tiene el cáncer en la vida de quienes lo padecen, me gustaría que nos ayudes a profundizar un poco con la pregunta de por qué asociamos el cáncer infantil con pérdida. Claro, Diana, pues mira, ya hemos visto muchas veces que ahora cuando hablamos del tratamiento para un paciente, no es importante solo ver la parte médica, sino abordarlo en su integralidad y una de ellas pues es su bienestar psicológico. Cuando un niño, niña o adolescente es diagnosticado con una enfermedad como cáncer, en donde va a someterse a un tratamiento, bueno, que de por sí seguramente los síntomas, estar visitando los hospitales, etcétera, ya son abrumadores. Enfrentarse al nombre del diagnóstico que reciben, pues también tiene un gran impacto para el paciente y para su familia, y el tratamiento que va a implicar, que como nos comentaba el doctor Oscar, pues puede ser de quimioterapia hasta un trasplante de médula ósea. Toda esta noticia que recibe el paciente, pues también tiene afectaciones a nivel emocional, a nivel familiar. El pequeño puede presentar algunos trastornos psicológicos, puede presentar alteraciones también del estado de ánimo, y pues es muy importante dar atención a todo lo que él y su familia vive. Puede presentar algunos síntomas de depresión, de ansiedad, trastorno de estrés postraumático, fobias por todo este impacto que está teniendo durante el tratamiento. Y además también es una etapa muy importante toda la infancia, porque ahí desarrollan habilidades importantes para la vida. Entonces, si nosotros pensamos que a un paciente que se enfrenta a este diagnóstico, donde la escuela es una de las principales actividades que va a realizar, las actividades con sus pares, y estas se ven coartadas, puede tener un impacto además a largo plazo en cuanto al desarrollo de sus habilidades sociales, y también como efecto del tratamiento, porque hay tratamientos muy agresivos durante este trabajo contra el cáncer, pues también se presentan secuelas neurocognitivas que pueden impactar en todas sus esferas y en la escolar, como una de las principales esferas también que se afecta. No solo afecta al paciente, sabemos que cuando hay un diagnóstico oncológico, la familia también está a un lado de él, y aunque hay efectos en toda la familia, cuando hay hermanos, cuando hacia los papás, uno de los efectos muy importantes que vemos también es a nivel del cuidador primario, que en el 90% más de los casos suelen ser las mamás. Entonces ellas también se enfrentan a estos mismos síntomas de depresión, de ansiedad, o a un síndrome que conocemos como el síndrome del cuidador primario, que se caracteriza por algunos efectos psicológicos y físicos también, que se deben al cuidado sostenido que han tenido durante tiempos prolongados de un paciente que está enfermo, ¿no? Y en este caso, pues el pequeño, aunado a toda la preocupación que existe por su pequeño y demás. Por eso, pues es muy importante abordar el tratamiento psicológico o la intervención psicológica, tanto en el paciente como en la familia, para que les permitan desarrollar herramientas para adaptarse a esta etapa que están viviendo. ¿Y por qué lo asociamos con pérdida? Pues entendiendo que cuando hablamos, por ejemplo, de duelo, no es únicamente hablar cuando una persona muere. Cuando un paciente recibe el diagnóstico oncológico, pues primero que nada perdió su salud,
Entonces ahí ya asociamos que están viviendo esta etapa de duelo, tanto el paciente como sus papás, por estarse enfrentando a este diagnóstico. Pero también el pequeño se va a enfrentar a otras pérdidas, cuando deje de asistir a la escuela, cuando no pueda ver a sus hermanos tan frecuente por largas hospitalizaciones, cuando pierda el cabello o en el caso de algunos tipos de cáncer en donde pierden alguna extremidad, pues también estos cambios físicos que conlleva. Y bueno, hay que colocar siempre a cada paciente dependiendo de su etapa de vida. Entonces, un niño muy pequeño que está pues apegado a sus papás y que de pronto en el hospital no es posible que permanezcan todo el tiempo con ellos, pues se enfrenta también a esta ruptura tan abrupta de este vínculo que tienen con los papás. Si ya son algunos adolescentes pues más grandes, sabemos que en la adolescencia pues es una búsqueda de la autonomía es muy importante y aquí en este caso pues los papás están muy pendientes de ellos en el hospital, pues están expuestos a veces su intimidad está muy expuesta, entonces también pierden toda esa autonomía y son diferentes pérdidas, además de que pues ya propiamente dicho, sí se enfrentan a la pérdida muchas veces de otros compañeritos de las salas de hospital que lamentablemente pues no fallecen ante el cáncer. Entonces, por eso es que asociamos mucho el cáncer infantil a las pérdidas. Perfecto, Norma. Y ya que nos hablaste un poco sobre este panorama del impacto que tiene el cáncer en el paciente y en su familia, ¿nos puedes platicar cuál es la importancia de recibir apoyo durante este camino, por ejemplo, al trasplante de médula ósea? Claro, pues de por sí el diagnóstico oncológico, todos cuando escuchamos la palabra cáncer o cuando llegamos a escucharla, lo hemos asociado muchas veces con la muerte. Entonces, ya hay un estrés muy importante en el paciente y su familia. Insistíamos en el tratamiento que pueden llevar, en donde en el caso de las leucemias, como nos comentaba el doctor Oscar, pues pueden ser hasta de 3 años, ya enfrentándose a hospitalizaciones, a efectos adversos por el tratamiento, a efectos por todo lo que implica a nivel psicosocial la enfermedad. Cuando llegan a un trasplante de médula ósea, pues ya tienen una historia de muchas hospitalizaciones, de muchos procedimientos invasivos, de dejar la escuela, etcétera, y comentarles que ahora viene un proceso también que va a ser largo, que es un proceso que puede ser desgastante, que se desconoce, al igual que en su momento se desconoció el diagnóstico, qué es la leucemia. Quizá muchos lo hemos escuchado, pero pues obviamente cuando reciben un diagnóstico tienen que conocer más acerca. Hay muchos términos médicos que los doctores se encargan pues de explicar también a los pacientes, los doctores y el equipo que acompaña a esta intervención como psicólogos, trabajadores sociales que apoyan al paciente. Cuando se llega a un trasplante de médula ósea, pues también es psicoeducar de todo lo que va a implicar, de todo lo que necesitan ir abordando, dar este acompañamiento para que la familia, si se tiene que trasladar desde otro estado para recibir el tratamiento en algún otro hospital, pueda también ir resolviendo algunas cuestiones que dejan en casa, con quién dejar a los hermanos, qué va a pasar durante el tratamiento. Los médicos cuando hablan acerca del trasplante de médula ósea, pues también es importante compartirles cuáles son los riesgos y cómo manejar esa información para tomar las mejores decisiones, que el paciente durante su estancia en la unidad de trasplante, pues también se va a enfrentar a tratamientos todavía más agresivos de los que ya había recibido y pues va a haber sintomatología que sean difíciles de ir sobrellevando y pues que con el acompañamiento psicológico, pedagógico, lúdico durante su estancia en el hospital, pues va a ser más fácil que ellos se puedan adaptar a este proceso y que además tenga menores secuelas posterior al tratamiento. Perfecto, Norma. Para los medios que nos acompañan, ViveMatch tiene una alianza muy fuerte con Aquí Nadie Se Rinde y AMAC, y entre las 3 asociaciones acompañamos a los niños y niñas que tienen un diagnóstico de cáncer y que están en camino al trasplante. Norma, ¿me podrías contar un poco más cómo has visto que esta alianza ha ayudado a diferentes casos y cómo también la sociedad puede sumarse a ayudar a quienes están pasando por estas situaciones? Claro, Diana, pues mira, cuando las 3 organizaciones hacemos una labor diferente.
y de antemano sabemos que los pacientes tienen diferentes necesidades. Entonces, cuando nosotros, como Aquí Nadie se Rinde, estábamos cubriendo el apoyo al tratamiento para que un paciente pudiera lograr tener un trasplante de médula ósea por el alto costo que esto conlleva y que se daba este acompañamiento psicológico, pues también teníamos familias que vienen de otros estados y que requieren permanecer en un espacio que además requiere muchas condiciones posteriores al trasplante, muchos cuidados. Necesitábamos esta alianza con una institución que les diera estancia durante su permanencia en el hospital, pero que también estuviera en contacto directo con nosotros para poder dar la mejor atención posible. Y pues por supuesto con la llegada también de Vidematch, la búsqueda de posibles donantes aumentó las posibilidades de que un paciente pueda acceder a su trasplante, disminuyó considerablemente los costos que implica que el paciente pueda tener este trasplante y en conjunto pues ayudamos a que pacientes reciban un trasplante, encuentren un donador, tengan este apoyo financiero para poder solventar los gastos del tratamiento y tengan una estancia que además se preocupa por también otros servicios como alimentación, apoyo psicológico durante la estancia en el albergue, y otros servicios que les permiten tener cubiertas todas las necesidades que una familia tiene y recibir el acompañamiento necesario para poder salir adelante de esa situación. Muchas gracias, Norma, por compartir con nosotros todo este abordaje psicológico acerca de cómo viven nuestros niños con cáncer el proceso de lucha. Sin duda, tanto ellos como las personas que los rodean son un ejemplo de fortaleza y superación. Y ahora, ya que estamos hablando de superación, me gustaría pedirle a Alexander y Maribel que abran su cámara y micrófono, porque pues estamos muy emocionados, yo creo que todos aquí, de conocer un poco más acerca de su historia. ¿Cómo están? Hola, bien, gracias. Qué bueno, me da mucho gusto tenerlos aquí y a todos los medios que nos acompañan. Me gustaría comenzar presentándoles a Alexander. Alexander es un paciente trasplantado en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, el cual pertenece a la red de centros de trasplante de Vidematch México, y que gracias a la ayuda de muchos voluntarios logró el sueño de encontrar un match compatible. Y por supuesto a Maribel, su madre y cuidadora de Alexander, quien ha estado con él pues en cada momento acompañándolo y alentándolo. Gracias a ambos por estar esta mañana con nosotros. Y pues quiero iniciar un poco pues desde lo más básico para que conozcan tu historia, Alexander. ¿Hace cuánto tiempo fuiste diagnosticado y con qué enfermedad? Hola, bueno, a mí se me diagnosticó hace aproximadamente 3 años y medio, en octubre de 2018, con leucemia linfoblástica de muy alto riesgo. Esto debido a la edad, falla en la inducción y tuve también ¿cómo se llama? Infiltración a testículo. Entonces mi diagnóstico se volvió muy complicado. Entonces desde el principio fue el diagnóstico que nos dieron. ¿Me puedes contar un poquito acerca de ese día, no? Porque entendemos con lo que nos ha dicho el doctor Oscar y Norma, que este es un cambio muy abrupto en la vida de cualquier persona, ¿no? Pero para ti, ¿cómo fue saber ese diagnóstico? Bueno, yo empecé con los síntomas que ya mencionó el doctor, varios. Veía la luz, el sol me resplandecía, no podía ver bien, me iluminaba mucho la vista. Me empecé muy pálido, tuve petequias, moretones. Lo único que no tuve fue el sangrado, pero me empecé a sentir muy cansado. Entonces, tuve un golpe en la mandíbula por el cual dejé de comer y fuimos al doctor y pensaron que era, que tenía paperas. Estuve con tratamiento varios días, empecé a tener temperatura, no se me quitaba. Entonces, volví a ir al doctor cuando me dio mi cita y me mandaron al maxilofacial, vieron que tenía la mandíbula dislocada y no era lo que me habían diagnosticado. Entonces, ese tiempo me seguí sintiendo mal, fui, me arreglaron la mandíbula, pero no mejoraba, seguía pálido, me volvieron a salir más petequias. Entonces, fuimos de nuevo al doctor. En ese momento el doctor me manda una referencia al hospital infantil de aquí de Morelos, y ahí donde apenas me ve el doctor, me revisa, me empieza a ver todo mi cuerpo y sin los exámenes me dice, lo más seguro es que tú tengas leucemia. Entonces ya en el momento me hospitalizan y me hacen los estudios, me programan mi aspirado solo para confirmar que sí tenía leucemia.
Y a partir de aquí, ¿cómo fue el cambio? ¿Cómo cambió tu vida en un antes y después? Bueno, en ese momento pues, yo acababa de entrar a la prepa, iba cada fin de semana a jugar fútbol con mis amigos, iba a los talleres de la escuela, deportivos, académicos, todo el tiempo. Salía de vez en cuando con mis amigos, pero de ese momento que me lastimé, dejé de jugar con mis amigos y cambió todo porque fue como, estás diagnosticado, te vamos a hospitalizar, estuve 15 días, salí 2 días, me volví a poner mal, otros 15 días, y así estuve, el tratamiento se pasó muy largo. En ese momento sí fue como el cambio que iba a dar mi vida fue como un punto donde ya supe que iba a ser todo distinto, porque me empecé a preocupar por la escuela, ya no iba a poder asistir a clases, iba a estar todo el tiempo hospitalizado, mucho menos ya iba a poder jugar fútbol, entonces tuve que asumir que en ese momento me iba a dedicar a estar ahí en el hospital y a enfrentar el tratamiento. Igual mis amigos se preocuparon, me hablaban, querían visitarme, pero por ser menores de edad no podían. Entonces fue como que tomé como la decisión de que no me iba a dejar y a pesar de todo lo iba a tomar como una nueva rutina. Al principio sí fue rutina de sales 2 días del hospital y te pones mal, regresas otros 15, 20, un mes. Y así estuve unos cuantos meses, pero me ayudaron también en la escuela a tomar clases como serían ahorita virtuales. Me mandaban trabajos, yo los hacía en el hospital y los mandaba a mis cuadernos y los calificaban. Y así no perdiera el año. Entonces así pasé. Luego cuando ya me logré sentir mejor, intenté volver a ir a las clases, fui a la escuela un semestre así normal, a pesar del tratamiento, igual mis amigos vieron, fue como un gran cambio porque pasaron de haberme visto haciendo ejercicio completamente activo a estar como más delgado, pálido, yo iba con mi gorra porque a los meses sí perdí el cabello y fue como se preocupaban por mí, pero me gustó también mucho el trato que tuvieron conmigo porque fue como de no tratarlo como algo malo o tratarme diferente de, oh, es que se siente mal, o que sí, vamos a hablarle como, no sé, como si tuviera algo mal. Me trataban completamente normal, me siguen invitando a varios planes, a salir con ellos o cosas así. Obviamente muchas veces no podía porque tenía que ir al doctor o me sentía mal, pero como que nunca me trataron diferente por estar en tratamiento, por lo que pasó. Entonces sí. Muy bien, Alexander. Y Maribel, ya nos contó un poco Alexander cómo él vivió todo esto, pero tú como su madre y después pues convirtiéndose totalmente en su cuidadora, ¿cómo viviste este proceso, este diagnóstico y pues todos los retos que la otra vez me comentabas, ¿no? Que tuvieron que vivir para este camino. Pues mira, para mí fue muy difícil, como él dice, enfrentarte de la noche a la mañana a un tipo de diagnóstico como este, después de deambular aproximadamente 2 meses sin saber qué tenía. Yo sentía que había algo grave, que no era lo que nos estaban diciendo los doctores. Sin embargo, ellos lo revisaban y solo le recetaban antibióticos, cosas para el dolor que no le quitaban nada y solo empeoraba. Entonces yo sentía que había algo grave, pero que no lo estaban viendo. Ya cuando lo diagnosticaron, ya estaba bastante avanzado. Yo hubiera querido que o sea, que alguien se hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando con más tiempo de anticipación. Me sentía por un lado culpable porque yo sentía que tal vez era mi responsabilidad y no me supe dar cuenta, no lo llevé con la persona adecuada. Me explicaron ahí los doctores que realmente es muy difícil. En nuestro país no existe la tecnología y desgraciadamente a veces ni los conocimientos en médicos generales para poder detectarlo a tiempo. En otros lugares un médico me comentó, con 2 días de que aparezca el cáncer, hay exámenes que lo pueden detectar. Aquí, por desgracia, se puede detectar a veces hasta los 2 o 3 meses. Entonces es un tiempo ya bastante avanzado para darle tratamiento. Sin embargo, pues inmediatamente que se diagnosticó, empezó con el tratamiento de quimioterapias. Obviamente la vida nos cambió muchísimo porque en principio de cuentas, pues nos tuvimos que enfrentar a dejar pues a sus hermanitos solos al cuidado de su padre, después de la abuela, de una amiga, de la familia, y enfrentarnos al reto de conseguir donadores, pero de manera, o sea, exhaustiva. Necesitó muchos donadores de sangre, de plaquetas, y
Mucha gente, a veces nosotros no teníamos ni idea de que era una plaqueta para ese entonces. Tuvimos que conocer muchas cosas y darnos cuenta que no es fácil, a pesar del apoyo que tienes con la familia, con los amigos, que no se hicieron esperar y estuvieron ahí en todo momento para nosotros. Es difícil encontrar un donador. Vas y te hacen las pruebas y por X o Y no pasas, y la sangre y las plaquetas son urgentes porque ellos todo el tiempo están necesitando de que les donen plaquetas, de que les hagan transfusiones porque se quedan sin hemoglobina, sin plaquetas, sin defensas, están neutropénicos. Entonces, aparte de la angustia de saber que tu vida cambió, que está en un hospital, tienes que estar a veces día y noche buscando esos donadores, viendo quién te puede ayudar, de qué manera te pueden ayudar. Afortunadamente, te digo, sus amigos, la escuela donde él estuvo, nos apoyaron muchísimo en ese aspecto, y pues la familia de todas las formas posibles estuvieron con nosotros. Maribel, y en este punto que nos comentas de buscar donadores primero de plaqueta y de sangre, pero después de enfrentarse a que Alexander no tenía un donador en su familia y lo tenía que buscar en un desconocido, y me refiero a un donador de células madre, ¿no? Cuando ya le dan el diagnóstico del trasplante, ¿cómo fue esto para ustedes? ¿Cuánto tiempo recurrió hasta encontrar a este donador y cómo fue la noticia de cuando lo habían encontrado? Pues primero que nada fue así como que el shock cuando nos dijeron, necesita un donador de trasplante de médula. Sus hermanitos se hicieron las pruebas, resultó que entre ellos eran compatibles, pero no con él. Entonces, al decirnos que necesitaba un donador no relacionado y el costo que esto implicaba, a mí sí me asustó bastante porque dije, ¿yo de dónde voy a sacar ese dinero? ¿Cómo? O sea, ¿en cuánto tiempo? Y recuerdo que me dijo la trabajadora social, el tiempo que se va a tardar en hacerse el trasplante es el tiempo que ustedes tarden en conseguir ese dinero. Y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿de qué manera? Afortunadamente contamos con un comité en su escuela que se organizó rapidísimo, hizo rifas masivas de ciertos artículos, se juntó el dinero, después nos tuvimos que enfrentar a una situación de que qué hacíamos con ese dinero, cómo lo guardábamos. Es una problemática que, aprovechando este espacio, quisiera a afrontar. No sabíamos cómo guardarlo en un banco, porque los bancos te cobran ciertas comisiones, entonces se iba a perder mucho dinero ahí, y no nada más significaba dinero, sino el trabajo, el esfuerzo de mucha gente, de muchas manos que se dio a la tarea de unirse para ayudar a Alexander. Posteriormente, ya cuando pues encontramos el donador, obviamente pues toda la familia feliz porque representaba la oportunidad de vida que estaba esperando Alexander para continuar ese tratamiento, para que pudiera seguir viviendo ahora sí que tal cual. Sí, totalmente. Sabemos que, digo, hemos avanzado mucho en estos años porque para los medios que nos escuchan, el donador de Alexander, que aún no sabemos si es donador o donadora y en dónde exactamente se encuentra, pero es mexicano, ¿no? Entonces eso nos abre un panorama bastante amplio de tener que traer las células madre de otros países, que más adelante Carla nos va a hablar un poco más de esto, y pues nos abre un panorama de esperanza para los pacientes que están en México, ¿no? Sobre todo en esta parte de los costos que nos platica Maribel. Alexander, me gustaría hacerte dos preguntas. La primera es que hoy día, que ya te encuentras mejor, ¿qué le dirías a tu yo de hace 2 años? ¿Y qué le dirías a tu donador si lo tuvieras frente a ti? Bueno, lo que me diría a mí de hace 2 años sería que mantenga el ánimo que tuvo y que, a pesar de que parezca que va a ser una mala experiencia o algo malo que va a tener cierto punto su vida, no se preocupe, porque creo que si me preguntaran si podría cambiar, si me voy a enfermar o no, eh, no lo haría. Las experiencias que tuve con las personas, la gente que conocí, todos los niños con los que yo fui mucho de jugar con los niños con los que estaba, ver a sus mamás o mis amigos cómo me ayudaron, eh, perder esas anécdotas o ver eso, no me hubiera gustado tener que perderlo, no me ha gustado no verlo, no vivirlo. Sé que el tratamiento fue largo y muchas veces fue como doloroso, pero
creo que vale mucho la experiencia. Los doctores, el doctor Gaitán, al que le tengo muy agradecido. Creo que vivir todo eso, ver todo eso, conocer Videomatch, ver cuántas personas se pueden juntar para ayudar a alguien o ayudar en conjunto a otras muchas más personas. Creo que eso sí no lo cambiaría. Que a pesar de que todo se vea que va a estar mal, siga con el ánimo y levante la cara porque siempre hay que, en vez de ver el vaso medio vacío, hay que verlo medio lleno. Yo puedo decir, estoy enfermo o voy a detener mi vida, ya no voy a poder estudiar. Ah, ¿cuántas personas se enfermaron y tienen la posibilidad de un trasplante y de recuperarse? Y a mí ¿Qué le diría? que estoy muy agradecido porque tal vez si él no se hubiera tomado los 5 minutos que toma registrarse, si él no se hubiera visto interesado en registrarse con Videomatch para ser un doador, yo tal vez no hubiera tenido la oportunidad de estar aquí, de decir esto, porque son esos 5 minutos que te puedes dar en decir, sí, me quiero registrar y quiero ayudar a alguien. Te damos la muestra, es súper fácil, es una muestra de saliva. Con esos 5 minutos pueden significar que le des años, que le des vida a otra persona, que estés dispuesto a donar, porque el tratamiento no es nada invasivo, que es ambulatorio, puedes donar y igual es como ganarse la lotería, porque puedes estar registrado años sin que te llamen para donarle a alguien, o en unas semanas, en unos meses. Pues es muy difícil ser compatible con alguien más. Y que tú lo seas es como sí, en sí ganarse la lotería, porque es muy difícil, extremadamente muy difícil. Y que tú le puedas regalar algo a otra persona. No hablo de algo físico, de dinero, sino que le puedas dar la posibilidad de seguir viviendo, de seguir estando con su familia, porque al fin y al cabo vive una parte de esa persona en otra, porque tú le estás dando vida, tu médula es lo que lo ayudó a seguir, y le daría muchas gracias. Gracias, Alexander. Y Maribel, para cerrar, me gustaría pedirte, bueno, si tienes algún mensaje que quieras compartir con quienes están iniciando el proceso en una lucha contra la leucemia y sobre todo a los papás y mamás y o cuidadores, ¿no? Que sabemos que es una labor pues bastante difícil en este camino. Y pues yo los invitaría a que no tengan miedo. Yo sé que es muy difícil enfrentarse a una situación así, pero les quisiera decir que existen redes de apoyo, asociaciones civiles, fundaciones como Vidematch, como ANSER, como AMAN, Casa de la Amistad y demás, de las cuales la trabajadora o trabajador social te puede llevar de la mano y darte un acompañamiento para seguir adelante, para buscar los medios con los cuales se le pueda hacer frente al tratamiento y que los niños tengan su tratamiento en tiempo y forma, porque a veces, pues, de primera instancia nos asustamos cuando nos hablan de la situación económica porque es una cifra colosal de la que se está hablando. Entonces, pues, hay gente que de pronto renuncia a la posibilidad por el simple hecho de que, o sea, se le cierra el mundo porque no sabes de qué manera lo vas a lograr, quién te puede apoyar. Entonces, hacerles saber que existen estas fundaciones que están ahí para ayudar a los papás y a los hijos y que no nada más cuentas con eso, también existe el apoyo psicológico que brindan ustedes para cuando pues no sabes cómo manejar tus emociones, cuando de pronto sientes que pues que no puedes más y tienes que desahogarte. Existen también esas redes de apoyo para poder desahogarse, para poder manejar la situación y que no te rindas y tampoco permitas que tu hijo se rinda, sino por el contrario, que veas todo lo que tienes a tu favor para hacer uso de ello y poder salir adelante en vez de enfrascarse en la situación o en la problemática, sino hacer, como dice Alexander, ver el vaso medio lleno y enfocarte en las posibilidades, en toda la gente que se está poniendo la camiseta para ayudarte a salir adelante y que no todo es malo, que a veces, como decía un doctor, no hay que preguntarse por qué a mí, sino para qué y ver la vida desde otro punto de vista, crearte una perspectiva de vida distinta a la que llevabas antes, a darte cuenta que hay mucho más allá de lo que has vivido y que ayudar a otras personas es muy significativo, así que también
la gente que nos está viendo, invitarlos, hacerles la cordial invitación de que se inscriban a ser un donador, a hacer el match de alguien más, a regalarle vida a alguien que en determinado momento lo esté necesitando, hoy por ellos, hoy por nosotros, mañana por ustedes. Gracias. Muchas gracias, Maribel y Alexander. De verdad que digo, yo había tenido la oportunidad de escuchar su historia también antes y siempre me pone la piel chinita porque son de verdad un ejemplo de superación, de fuerza y sobre todo de optimismo en una situación que es bastante difícil. Muchas gracias por compartir nuevamente su historia. Y justo este tipo de historias son las que a nosotros en VideMatch, en Answer, yo creo que a todas las asociaciones, pero también nosotros como personas de la sociedad civil, pues son las que nos impulsan a seguir trabajando para salvar vidas. Porque los pacientes requieren de un trasplante de células madre o médula ósea para mejorar su calidad de vida o incluso, como lo vemos con Alexander, para seguir viviendo, ¿no? Son un grupo vulnerable que requiere de atención oportuna y especializada, de un diagnóstico oportuno, de un tratamiento apto para su enfermedad en la etapa en la que estén pasando. Por eso en VideMatch México construimos redes entre médicos, instituciones de salud y donadores altruistas para facilitar la realización de trasplantes de células madre y médula ósea de forma óptima y en el menor tiempo posible. Y para conocer un poco más de ello, quiero invitar a Carla Martínez, líder del Centro de Apoyo de Pacientes de VideMatch México, justo a que enciendas tu cámara, Carla, bienvenida nuevamente, y a que nos cuentes un poquito más acerca de cómo ayuda VideMatch México a los pacientes con cáncer, ¿no? Ya escuchamos cuál es el panorama del impacto que tiene en la vida de los pacientes y familiares y Alexander, que se logran gracias al altruismo de estos donadores voluntarios, ¿no? Pero me gustaría que compartieras un poco más cómo ayuda VideMatch a estos pacientes con cáncer en la sangre y a sus cuidadores. Claro, muchas gracias, Diana, muchas gracias al doctor Oscar, a Norma, a Alexander, a Maribel, porque justo ellos son por quien nosotros trabajamos. Me gustaría puntualizar en lo que decía Maribel, la importancia de que los pacientes y sus familias no se sientan solos, porque no están solos. Entonces es muy importante que en el diagnóstico de alguna enfermedad de la sangre ellos conozcan todas las organizaciones, todas las instituciones que los pueden apoyar en este proceso. Como ya lo escuchamos, no es un proceso en absoluto sencillo, pero ellos necesitan saber que no están solos, que existen organizaciones como VideMatch México, como Aquí Nadie Se Rinde, que están con personas especializadas para que los apoyen. Entonces, dentro de estas organizaciones civiles estamos nosotros, estamos VideMatch México, y en VideMatch México nuestra misión y nuestro objetivo es encontrar compatibilidades genéticas entre donadores y personas con alguna enfermedad de la sangre para que obtengan el trasplante de médula ósea que necesitan para curarse y para vivir una vida plena como la vive Alexander. También me gustaría decir desde cuándo estamos en México. Nosotros en México llegamos en el 2017 y dentro de estos objetivos de encontrar estas compatibilidades es llevar el registro de donadores altruistas de médula ósea. Hoy en día somos 92,000 donadores potenciales en México. Entonces esto cada vez se hace más grande, pero nunca va a ser suficiente. Entonces necesitamos estar registrados, necesitamos ser más de estos 92,000 personas registradas. Otra forma en la que nosotros ayudamos a los pacientes y otra tarea muy importante de VideMatch México es que cada vez más institutos nos conozcan, cada vez más hospitales que hacen este trasplante sepan que somos una opción, sepan que existe la opción para sus pacientes de un donador no relacionado. Entonces, en estos años que llevamos en México, tenemos una red de hospitales de 16 hospitales, tanto públicos como privados. Entonces, también esto es muy importante que cada doctor que puede hacer este trasplante o cada hematólogo o cada oncólogo sepa que somos una opción, que este tratamiento existe para sus pacientes. Y bueno, gracias al registro que ya existe y gracias a estos hospitales que ya forman parte de nuestra red, en este tiempo llevamos 43 procedimientos, es decir, 43 trasplantes para mexicanos, 38 han sido pediátricos, 5 adultos, pero esos 38 pediátricos son niños que probablemente van a ser un adulto pleno
y un adulto con una vida maravillosa. Gracias, Carla. Adicional a estos apoyos, sabemos que, y nos platicaba Maribel, ¿no? Que cuando te enfrentas a un trasplante puede ser un procedimiento costoso, ¿no? ¿Cómo vive Match y sus alianzas ayudan en esta parte del tratamiento a reducir estos costos? Ok, yo partiría lo fundamental que es y la diferencia que hace, como en el caso de Alexander, que el donador sea mexicano. Hace una abismal diferencia encontrar tu donador en Tijuana, por más lejos que esté, a encontrarlo en Israel, ¿sí? Entonces es fundamental y para generar menos costos, que los donadores sean de México a paciente mexicano. Pero de cualquier forma, el objetivo es encontrar un donador compatible. Nosotros tenemos dos tipos de apoyos económicos. Nosotros podemos apoyar desde la tipificación del paciente y su familia directa, es decir, podemos hacer esos estudios que se llaman estudios de HLA a pacientes y hermanos, que nos va a permitir saber si dentro de su familia está su donador. Que esto sucede en menor nivel. Esto sucede en el 30% de los casos. Van a encontrar este donador dentro de su familia, muy probablemente sus hermanos. Entonces damos ese apoyo para saber la compatibilidad que existe con la familia. En el otro 70% de los casos, los pacientes van a necesitar una búsqueda de un donador no relacionado. Una vez que se encuentra, VideMatch también aporta, da un apoyo económico para realizar este proceso, desde la búsqueda, desde el resguardo, desde el traslado de unas células madre de un donador hasta entregarlas al hospital en donde está el paciente. Esto es lo que nos puede representar un costo, pero VideMatch puede aportar en un porcentaje para que estos procesos puedan realizarse. Muchas gracias, Carla. Y también otra cosa importante que mencionaba Maribel era la parte de que ellos como cuidadores y pacientes se eduquen sobre lo que están pasando, ¿no? Sobre la enfermedad misma, el tratamiento. ¿Cómo desde VideMatch aportan con esos recursos materiales que tienen a estos pacientes y sus cuidadores? Claro, en VideMatch existe el Centro de Atención a Pacientes. Este centro es el centro que su labor y su objetivo es navegar junto con el paciente y su familia. Con navegar justo me refiero a ir con ellos, viajando juntos hasta durante su camino de trasplante hasta recibirlo. En esta navegación nosotros podemos dar asesorías, podemos dar orientaciones, podemos dar referencias, por ejemplo, a instituciones hermanas que tienen otros servicios, por ejemplo, la alianza de la que hablaba Norma, ¿no? Nosotros no tenemos un albergue, pero en esta navegación yo de pronto hablo con otra institución y coloco en el albergue, ¿sí? También damos información. No sabemos que los médicos nos van a decir toda la información, pero sabemos que detrás de nosotros hay 25 pacientes esperando consulta, ¿no? Que probablemente no vamos a tener el tiempo necesario para comprender al 100 el diagnóstico. Entonces nosotros brindamos esa información personalizada al momento, pero no hay tiempo que alcance, entonces necesitamos dar recursos físicos, ahora recursos visuales, recursos que nos ayuden no solo al cuidador y al paciente a entender el diagnóstico, sino a la familia entera, ¿no? Probablemente la abuela que cuida a los hermanos necesita entender que tiene mi nieto, que es el paciente. Entonces tenemos todas estas herramientas, incluido un libro. Tenemos un libro de información básica del trasplante de médula ósea. Lo podemos entregar a los pacientes ya sea físicamente o digitalmente, en donde vamos a hablar lo más sencillo y lo más amigable desde el inicio de un diagnóstico hasta el momento después de nuestro trasplante. Esto es súper importante para que no solo, insisto, el paciente obviamente lo tiene que saber, sus cuidadores, pero toda la familia. Entonces, yo siempre he dicho que entre más información tengan los pacientes y más recursos, sus decisiones van a ser mucho mejor tomadas y pues siempre una decisión bien tomada seguramente va a ser exitosa. Muchas gracias, Carla, pues por compartir con todos nosotros un poco de lo que hace VideMatch en pro de los niños con cáncer, pero también de cualquier persona que esté padeciendo alguna enfermedad en la sangre y que esté en camino al trasplante.
Sin duda, pues la difusión que den los medios que están aquí hoy presentes va a ser vital para que más personas se registren, que más personas sepan del cáncer infantil y que más pacientes y cuidadores que están allá afuera sepan que tienen pues asociaciones que los podemos ayudar. Y antes de pasar a las preguntas, que veo que ya tenemos algunas por aquí, y en sintonía con todo lo que hemos platicado esta mañana, quiero tomar la palabra para compartirles en exclusiva el lanzamiento de nuestra campaña Juntos por Match Vidas, con la cual queremos generar mayor conciencia sobre cómo todos podemos estar conectados con alguien sin importar los gustos, los intereses, las preferencias, la edad, el género, pues como ya vimos en el camino de la búsqueda por un trasplante, todos juntos sumamos match y match oportunidades, match ayuda y match esperanza. Entonces, pues, equipo, por favor, si me ayudan, los invito a ver una pequeña muestra de la campaña y posterior a eso abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Y justo así, pues ahora decimos Juntos por Match Vidas, por Match trasplantes de células madre y médula ósea. Y pues digo, antes de iniciar esta sesión de preguntas, nada más me gustaría recordarles que nos pueden encontrar en las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok y YouTube. Ahí pueden encontrar mucha más información, muchos más testimonios de donadores, de pacientes y pues más información que a ustedes les puede ser también muy útil, ¿no? También, pues, en cada uno de estos canales tenemos información de valor para pacientes, para médicos, para donadores, para voluntarios y para todos aquellos que quieran romper mitos acerca de la cultura del trasplante y la donación de médula ósea y células madre en México. Y ahora sí, voy a empezar a leer algunas de las preguntas que nos dejaron. Pido a todos los ponentes que me ayuden a prender sus cámaras, por favor. Comenzamos con una pregunta de Ana Jansin Insunza del financiero Bloomberg TV. Tiene varias preguntas. Primero nos dice, ¿cuáles son los cánceres pediátricos más frecuentes en México? En promedio, ¿en qué etapa se diagnostica el cáncer en niños? Y la tasa promedio de curación en cáncer infantil en México. No sé, doctor, si nos quieras ayudar con esas tres. Sí, claro, con mucho gusto. El cáncer más frecuente por orden es la leucemia aguda linfoblástica, después le siguen los tumores cerebrales y en tercer lugar están los linfomas y de ahí, bueno, una serie después. Pero digamos que la patología de las enfermedades del linfocito de la sangre son más o menos el 45%. La segunda, en cuanto al tiempo, ya vimos el testimonio desgarrador de Alexander de cómo es el transitar de un paciente. Se hace falta muchísimo trabajo con los médicos de primer contacto. Nosotros como oncólogos pediatras hacemos cursos para los médicos de primer contacto a través de la Secretaría de Salubridad o de la MOP, que es nuestra organización. Sin embargo, sí sabemos que es un área de oportunidad porque el promedio en que un paciente tiene el primer síntoma al que llega al hospital es aproximadamente de mes y medio. Debería de ser de 4 días. Entonces, sí tenemos todavía una brecha y bueno, ya oímos el testimonio de Alexander y su mamá. Y en la última pregunta, la última cifra del total, y esto es muy importante, es una cifra global en México, estamos con una tasa de curación aproximadamente del 55% para los niños, y la brecha pues, en países avanzados es de 80%. Entonces tenemos aproximadamente un 23% que tenemos que incrementar. Y el grupo de oncología pediátrica estamos haciendo muchísimos esfuerzos en conjunto con algunas organizaciones, también ONGs, hospitales como San Jude, para tratar, uno, de diagnosticar más pronto a los pacientes y dos, evitar las complicaciones durante los primeros meses.
Gracias, doctor. Y aquí me preguntan a Alexander, Maribel, primero que, ¿cuál es su apellido y cuántos años tienes, Alexander? Bueno, yo soy Alexander Sánchez Rodríguez. Yo, Maribel Rodríguez Mota, tengo 40 años. Yo tengo 18. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué tanta resistencia o desconocimiento han enfrentado para acercarse a los donadores? Ayer que le comenté a alguien que asistiría a esta conferencia, me contó que un día en un parque se acercaron a comentarle de ustedes, pero el tema les generó desconfianza y no los conocía. ¿Cómo podemos comunicar mejor los medios el trabajo de ustedes? Carla, no sé si quieras tomar esta pregunta. Sí, siendo realistas, todavía es una donación que causa mucho temor porque tiene muchos mitos. Todavía encontramos por ahí un par de películas en donde aparenta ser muy doloroso. No, nuestra labor es justamente eso, informar a la sociedad en general que es una donación absolutamente segura para el donador. Es una donación que en la mayoría de los casos, en el casi 80% de las veces, va a ser igual a donar plaquetas. Entonces, justo nuestra labor, hay un área dentro de VideMatch que se encarga de realizar eventos y estar con la sociedad civil para registrar personas. Entonces, es muy importante que cuando nosotros encontremos a estas personas, ya sea en eventos o en la calle, nos detengamos a escuchar todo lo que tienen que decirnos. No necesariamente necesitamos tomar la decisión en ese momento, pero es súper importante escuchar todo lo que tienen que decir, hacer cualquier pregunta, hacer todas las preguntas para, si nos decidimos a registrar, nos registremos muy conscientes. Pero es una donación absolutamente segura. Sería, yo me atrevo a decir, inhumano arriesgar una vida por salvar la otra. Es absolutamente seguro para el donador y, como vemos, podemos darle vida a un chico de 18 años para que viva la vida tan increíble que se vive a esa edad. Yo ahí sumaría esa parte de Carla, decir que es una donación en vida, ¿no? Muchas veces creemos que la donación se hace posterior a que fallezcamos. No, esta es una donación en vida, como dice, muy segura, y una parte también del trabajo que hacemos desde el área de comunicación es que acercar estas historias como la de Alexander, pero también las de nuestros donadores, estos testimonios a más personas, ¿no? Que sepan de la propia voz de los donadores, de estas personas que ya donaron, cómo es tan fácil, cómo ellos están bien hoy día, ¿no? Como dice Carla, no vamos nunca a sacrificar la salud de alguien sano por dar células a alguien más, ¿no? O sea, lo que aquí en VideMatch hacemos es asegurar que los donadores van a estar totalmente bien con este procedimiento y, pues, por otro lado, que los pacientes tengan la terapia en el tiempo que necesitan. Aquí tengo otra pregunta, creo que es para el doctor Oscar. Doctor, ¿han pensado en hacer sensibilización a médicos como los médicos de primer contacto, pues que puedan sospechar que tienen estos tipos de cáncer oportunamente, en promedio de cuánto tiempo es el retraso en el diagnóstico? Sí, como comentaba, sí estamos haciendo bueno, tuve la oportunidad de ser presidente de la Agrupación Mexicana de Oncología Pediátrica y sí hacemos cursos a los médicos a nivel nacional y a nivel local. También tenemos cursos en línea. Sin embargo, creo que todavía la brecha es muy grande. Vivimos en un país muy complejo en cuanto al sistema de salud. La vida en un poblado en Chiapas y en la Ciudad de México es completamente distinta. Entonces, se tiene que trabajar de forma global. Sí, sobre todo en las áreas rurales y en el sur del país, donde los retrasos suelen ser un poquito más grandes que en las ciudades. Incluso en las ciudades son grandes. No es el caso, digo, Alexander es de la Ciudad de México, no es el caso, pero todavía esto es mucho más complejo a nivel más local, menos urbano. Y bueno, el retardo que les comentaba es aproximadamente de 4 a 5 semanas. Estamos hablando que esas 4 y 5 semanas son vitales para salvar vidas. Y de ahí depende mucho esta brecha que tenemos entre el 55% de curación en México contra el 80% que se tiene en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí hay muchísimo trabajo por hacer. Gracias, bueno, doctor. Y ustedes como medios son súper importantes para nosotros, ¿no? Porque también aquí depende muchísimo de cómo las noticias viajan. Y llama la atención que en este mundo en el que estamos de
tantas noticias, de tantas redes, se le dé poca difusión al cáncer infantil. Entonces creo que son espacios muy importantes para romper paradigmas, decir que el cáncer es curable, pero que se tiene que detectar a tiempo, y tenemos todo el mes de febrero para recalcarlo a nuestros conocidos. Así que por favor no dejen de postear en sus redes todas las personas que el cáncer en la infancia es curable. Gracias, doctor. Carla, creo que nos platicas un poco del reclutamiento, pero aquí preguntan cómo exactamente recluta VideMatch a los donadores. Pregunta Alejandra Morales del programa Nuestra Salud de Radio Nuevo León. Pues tenemos varias, durante el tiempo nos hemos ido adaptando a las necesidades y a las oportunidades de la sociedad civil. Entonces hay varias formas de poderse registrar. La presencial, que antes de la pandemia era muy exitosa, entonces ustedes nos pueden encontrar justamente con un stand, con toda la información, con personas identificadas con VideMatch, con todo lo que nos identifica. Por ejemplo, hemos estado en el Maratón de la Ciudad de México, tratamos de estar en todos los eventos posibles. Esas personas nos pueden registrar en ese momento. También tenemos un grupo que está en calle, es los que nos podemos encontrar en el Parque México o en la Alameda del Centro. También siempre van identificados con VideMatch, siempre necesitan traer su credencial, que son parte de VideMatch. Ellos también nos tienen que explicar todo y nos van a hacer la muestra y van a hacer el registro. Debido a la pandemia nos tuvimos que adaptar y ahora lo podemos hacer también mucho más cómodo desde nuestra casa. Entonces, entrando a la página de vidematch.org.mx/registro, desde ahí podemos leer toda la información y si decidimos registrarnos, podemos dar clic en el solicitar un kit. Esto quiere decir que una persona de VideMatch se va a poner en contacto con nosotros para gestionar el envío del kit y de todo lo necesario para el registro. También gestionamos el que ustedes puedan regresar ese registro y que en su momento ustedes estén dentro de la plataforma de donadores. Entonces es súper importante, es muy sencillo, como decía Alexander en su charla, no nos va a tomar más de 10 minutos y se puede hacer la diferencia a una vida entera. Exacto, y también importante decir que tenemos presencia en toda la República, ¿no? Tenemos representantes en varias partes del país que continuamente están haciendo estos eventos que nos platica Carla. Entonces, si ustedes también quieren invitarnos a hacer un evento en su mismo medio de comunicación, podemos ir, dar una charla y registrar a sus compañeros. Doctor Alejandro Arcos de Plenilunea pregunta, ¿qué acciones consideran necesarias para alcanzar mejores tasas de éxito en México? Bueno, principalmente es el diagnóstico oportuno, el diagnóstico rápido. Y segundo, es tratar en las complicaciones iniciales que se tienen. Tercero, la infraestructura y la accesibilidad a medicamentos. Y tener un buen sistema de salud. Digamos que esos son los 5 pilares como para poder competir con este 80% que sería como nuestra meta. Entonces, esos son básicamente los pilares y los dije más o menos en orden, ¿no? Definitivamente el primer gran problema que tenemos es la detección oportuna. Me parece que ya no hay más preguntas. No sé si alguien quiera hacer una pregunta encendiendo su micrófono. Si no, me parece que podemos dar finalizada la sesión. Ok, entonces, listo. Pues muchísimas gracias de nuevo a los ponentes. En primer lugar, Alexander, Maribel, Norma, Carla, doctor Oscar, muchas gracias por sensibilizarnos a todos, ¿no? Y lograr que este mensaje también pueda llegar a nuestros amigos de los medios y a ustedes también, medios. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, por escuchar y por llevar este mensaje a la sociedad en general. Como vimos, es muy importante que hagamos sensibilización del cáncer infantil y sobre todo, pues que también como sociedad nos sumemos de la forma que podamos, ya sea como potenciales donadores, como voluntarios para registrar a más donadores, como benefactores, que sabemos que también hace falta muchas aportaciones para llegar a este tipo de tratamientos y pues que sigamos pasando la voz y compartiendo este mensaje. Muchas gracias a todos, les vamos a hacer llegar en un rato más el boletín de prensa
Y cualquier información que necesiten, también si quisieran alguna entrevista posterior, pues por favor acercarse a Gabriela de nuestro equipo o a alguien del equipo de VideMatch, pues a mí, para dar seguimiento. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí.